Es interesante que cuando nosotros vamos a tocar ciertos temas, por ejemplo, como la ética, cuando hablamos de la ética, cuando hablamos del pecado, cuando hablamos de antropología, vendrían apareciendo todos estos temas, como por ejemplo qué sucederá con los bebés, irán al cielo, habrán gustado de la salvación de Jesucristo si no nacieron dentro de un entorno cristiano, los que están en gestación, por ejemplo. Se entiende que la corteza cerebral del ser humano se desarrolla aproximadamente hasta como los 25, 30 años. ¿25? 25 años. Y ya hay ciertos matices de desarrollo dentro del vientre de la madre, dentro de las primeras semanas incluso. Había un estudio y que los bebés también que están en gestación tienen también sistema de gusto, dependiendo de lo que la mamá come, bebe. Entonces eso le produce sensaciones y desde ese momento ya están aprendiendo. Ahora, ¿qué tiene que ver lo que estoy hablando con el autoconcepto? Primero, la capacidad de vernos a nosotros mismos, porque podríamos tener un autoconcepto de nuestro ser que proviene de la evolución, ¿ya? Y que proviene de la evolución y que por lo tanto cada animal podría ser respetado también como otro ser igual al mío, igual a mí, que se encuentra en otra etapa de la evolución. Yo he escuchado esos argumentos. Hay un libro muy bueno que es de Antonio Cruz que toca este tema de la bioética y pasa por este concepto de antropología. Y también por el autoconcepto, que es, insisto, en la capacidad de vernos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros, nos demos cuenta o no, tenemos una imagen de nosotros mismos. Nos vemos de alguna manera listos, pausados, cariñosos, bien intencionados, perezosos, incomprendidos, meticulosos, astutos. Podríamos tomar muchos adjetivos para poder describirnos. Nuestra manera racional de ser. El autoconcepto tiene que ver con eso, con nuestra razón. Lo otro es autoestima, y la autoestima tiene que ver con las emociones. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar del autoconcepto, que tiene que ver mucho con la autoestima. Y hay veces en que se separan estas dos, pero tienen mucho que ver. Porque yo no podría tener una buena autoestima si no sé primero quién soy, de dónde vengo, cuál es mi estructura, cuáles son las características humanas que puedo tener. Este es el yo entonces que está detrás de mi rostro, que se ve en el espejo, por ejemplo. El yo que piensa, el yo que sueña, el yo que habla, el que siente, el que cree. El yo que ninguno conoce completamente. Incluso ni nosotros nos conocemos completamente. Yo sé que muchos no estarían de acuerdo con lo que digo, pero es cierto que vamos descubriéndonos a medida que va pasando el tiempo. ¿Quién nos conoce realmente? Nosotros sabemos la respuesta, ¿ya? Pero es por eso que era necesario hablar de este tema, porque pareciera ser que en ese desconocimiento que hay en la sociedad, en ese desconocimiento del ser humano, donde emerge el éxito por sobre la persona, donde al ser humano se le ve como un recurso, en una empresa, por ejemplo, el recurso humano, se nos ve como un número. Y esto pareciera ser que permea también dentro de nuestra iglesia. Pareciera ser que somos menos iglesia cuando hay menos gente, cuando somos menos cantidad de gente. Y ayer hablábamos en la reflexión y una hermana decía, donde haya 2 o 3 congregados. Lo cierto es que Dios siempre está, aunque nosotros estemos solos, pero de todas maneras ese autoconcepto emerge de una comunidad y esa es de la comunidad del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12, verso 3 dice lo siguiente: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El autoconcepto proviene del conjunto de toda la vida,
de toda nuestra vida, o sea, de nuestra integridad. Y también viene de ideas pasadas, nuestra formación, nuestra niñez, nuestros recuerdos, nuestros sueños que teníamos cuando niños. Cuando niño yo quería ser bombero, por ejemplo. Cuando niño quise ser Batman, por ejemplo. Todos esos sueños de alguna forma constituyen una parte del ser del niño, pero es interesante que el niño es en toda su formación. ¿En qué sentido? El niño es la relación que tiene con sus padres, el niño es los argumentos y las diferencias o discusiones que pueden tener sus padres, todo eso es el niño. Porque el niño es, yo sé que tú lo estás estudiando igual en parte, pero el niño es una construcción de todo eso que hereda de sus padres, porque también ellos van a tener una personalidad propia que se va a ir formando en base a las cosas que hayan vivido, en base a sus procesos de desarrollo. Cuando nosotros hablamos de bullying, por ejemplo, cuando hablamos de discusión entre los padres y un montón de cosas negativas que podríamos reunir, que puede vivir un niño. Y esos son problemas que hoy día muchos viven. Ahora, el bullying, por ejemplo, y no quiero apartarme de este autoconcepto, pero el bullying es algo que siempre ha sucedido, es algo que siempre ha existido en la sociedad, siempre ha estado presente. No es algo que emergió hace 20 o 30 años. Lo que pasa es que hoy día hay cosas que van siendo más visibilizadas. Y por esta ideología que tenemos, que algunos filósofos dicen que proviene de la anestesia, de la creación de la anestesia como un fármaco que ayudaba al ser humano a poder mitigar el dolor, esto cuando se lleva al extremo produce ideologías terribles. Hoy día un niño, por ejemplo, no sabe lo que es. Cuando él tiene su constitución física bien integrada, o sea, y de a poco se va visibilizando en la sociedad un decaimiento, una destrucción de los pilares que sostienen a la sociedad en base a la moral, a la ética, se va destruyendo. A mi sobrina, que tiene 10 años, hace unos días atrás, en una clase, 10 años, ella va con un osito al colegio y le enseñaron a poner un condón. Entonces, vemos de alguna manera la deformación de la sociedad. Porque un niño o una niña de 10 años, ¿en qué está pensando? ¿Está pensando en relaciones sexuales? No. ¿En qué está pensando una niña de 10 años? ¿Un niño de 9 años? ¿De 8 años? ¿En qué está pensando? Ahora, eso no quiere decir que no tenga que existir este tipo de materias donde se puedan... Pero hay una imposición complicada que se está dando desde hace años. Y eso también tiene que ver con el concepto que el niño va a tener. El concepto es importante porque cada cosa que hacemos o decimos, es cada cosa que hacemos o decimos, cada cosa que oímos, sentimos o percibimos, está influenciada por la manera como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Por lo tanto, el autoconcepto, y estamos viendo en la imagen una cámara fotográfica con distintos filtros. Digamos que los fotógrafos frecuentemente colocan ese filtro rojo sobre el lente de la cámara para poder tomar fotografías de las nubes, por ejemplo, con película en blanco y negro. El filtro entonces proviene que algunos rayos de luz alcancen la película de tal forma que la fotografía muestra el cielo más oscuro y más brillante, el blanco también de las nubes. El filtro nos ayuda a percibir ciertas cosas. El autoconcepto es como un filtro. Veámoslo de esa manera. El autoconcepto de nosotros es un filtro que discierne o quita lo que nosotros no queremos ver u oír. En sentido contrario, el autoconcepto da a nosotros una idiosincrasia particular a nuestra conducta. Y aquí nosotros nos preguntamos, mirando este lente y estos filtros que aparecen en pantalla, ¿quién de nosotros no ve su nombre en medio de un montón de palabras de una página? ¿Les ha pasado? ¿Han visto su nombre de repente en un montón de páginas, de letras?
O ha visto usted, por ejemplo, cuando está viendo en distintas letras que están así desordenadas y uno puede construir palabras tomando una por una? Eso es algo que yo, por ejemplo, hacía mucho cuando niño. Otra pregunta es, ¿y oyes un hombre anunciando en medio del ruido de un aeropuerto, de una estación de bus, entre anuncios que no alcanza a comprender? Esto se llama oído selectivo y es una función de nuestro autoconcepto. Todo el mundo tiene una imagen de sí mismo, una imagen buena, una imagen mala, pero cualquiera que esa imagen sea, afectará nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestra productividad y en última instancia también nuestro éxito en la vida. ¿Qué pasa si no tenemos un autoconcepto como corresponde? Claro, nosotros decimos tenemos un autoconcepto cristiano, partimos de una buena base, pero en la calle, en la sociedad es donde nosotros vemos que hay distintos conceptos del ser humano que se diferencian demasiado con el autoconcepto cristiano. Entonces el autoconcepto es el conjunto de ideas que tenemos acerca de nosotros mismos. Una persona puede tener un concepto alto de sí mismo, porque todo esto le va a afectar a su comportamiento, actitudes, productividad, en última instancia su éxito en la vida. Dos expresiones populares sobre el autoconcepto, que es la imagen en el campo de la psicología. Y ilustran esa frase que yo sé que es muy cliché, pero es una verdad en realidad. Somos lo que creemos ser. Somos lo que creemos ser. En cierta parte eso es verdad, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Hace años atrás, la profesora Ronda escribió un libro que hablaba del secreto, de que tú puedes crear realidades a través de tu mente. Nosotros los cristianos no creemos en eso, creemos que esa cuestión es una especie de paganismo, pero eso está muy metido dentro de las capas de la sociedad y dentro de lo que son los coaching, por ejemplo, del tú puedes ser exitoso, tú puedes comerte el mundo, tú puedes ganar esto, puedes aumentar tu yo en el fondo con todo el éxito que tú puedas conseguir, tu éxito personal. Entonces, ahí emerge un falso autoconcepto de que tú eres como una especie de deidad que crea realidades a través de su mente. Nosotros no somos eso. Pero es cierto que el tener un autoconcepto positivo de nosotros mismos nos puede ayudar tremendamente. Tremendamente. Primero porque a través de ese autoconcepto nosotros vamos a aprender a valorarnos, quiénes somos. ¿Qué sucede con un niño que ha sido maltratado cuando él está en sus primeros años? Que ve que sus padres se tratan mal, que su papá o su mamá lo golpean constantemente. ¿Cuál va a ser el autoconcepto de ese niño? Aquí vamos al campo del discipulado, jóvenes. Cuando llega alguien de afuera y viene acá a la iglesia, no sabemos qué autoconcepto tiene de sí mismo. Probablemente su antropología o su percepción del ser esté muy deteriorada por cosas que ha vivido. Y es ahí donde, gracias al discipulado, emerge el concepto como corresponde. Y es ahí donde nosotros podemos entrar a través del Evangelio y decir, Dios murió por ti, Dios se hizo carne, Dios se hizo uno de nosotros para morir por nosotros. O sea que el concepto que Dios tiene de su imagen, como nosotros decimos, imagen de Dios somos, es altísimo, es altísimo. Pero el apóstol Pablo, hace unos textos atrás, veíamos que decía, digo pues por la gracia que me es dada, cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Entonces ese autoconcepto viene a centrarse a través de las palabras del apóstol Pablo. No podemos tener un altísimo concepto como Ronda, que decía que nosotros creamos realidades con nuestra mente, o aquel, por ejemplo, como dice y confronta aquí el apóstol Pablo, que no debemos tener ese autoconcepto que es demasiado alto, que es muy gnóstico, ¿ya? Que proviene de una religión pagana, que decía que el ser humano es como una especie de deidad que puede surgir de entre una comunidad.
Eso lo creen los mormones. Estas familias, estas mujeres que emergen de esta comunidad y que se pueden convertir en especie de fundadores de otras humanidades en otros universos. Y uno dice, ¿qué fumaron? ¿Qué fumaron? Pero de verdad que eso creen ellos. Y es por eso que le dan mucho auge a lo que le dan mucho importancia a lo que es la familia. Porque ellos creen que en el mundo divino van a crear nuevas razas de personas. No sé si a alguna se le ha pasado por la mente eso. ¿Dudas, consultas hasta ahora? No sé si alguien conoce o se ha encontrado con gente que cree en esto, pero lo que es el shifting. Me suena, pero ¿cómo? Es que, por ejemplo, se ha dado mucho en la comunidad que lee acerca de fantasía. O es muy fanática de cierta serie o cualquier cosa. Como que es muy fanática de algo que no es real. Bueno, puede ser una serie, un libro, cualquier cosa. Y ellos como que manifiestan. Literal, escriben un guión, un propio libro y hacen como una especie de ritual para que lo que escribieron se les sea presentado en su cabeza y ellos vivan como un sueño todo lo que escribieron y cuenten como que esto es lo que a mí me pasó, esto es lo que yo hice aquí y es como súper como fumado. Sí, fumado. Pero hay mucha gente que dice que eso es como real y mucha gente que dice que se esfuerza mucho en hacer shifting, como así. En poder encarnar esto que decíamos anteriormente, esta realidad que crea el ser humano, ¿ya? Que puede ser novela, que puede ser, digamos, una evocación, de alguna manera va a tratar de vivirlo. No podemos crear realidades porque somos lo que somos. Decía y eso es lo que vamos a seguir siendo, decía Bob Marley. Somos lo que somos y eso es lo que vamos a seguir siendo. Claro, él lo decía desde su contexto de Rastafari y desde su concepto religioso y también cultural. Pero es cierto, somos lo que somos y eso es lo que vamos a seguir siendo. El autoconcepto saludable, por ejemplo, el que mencionaba Damaris, no es saludable porque de alguna manera nos dice que la realidad que vivimos no es realidad, sino que es interpretativa dependiendo de la persona. O sea, la persona interpreta la realidad y la persona no tan solamente la interpreta, sino que la crea. Eso es un concepto demasiado deformado. Ahora, uno puede tener sueños y deseos de cosas que se cumplan. Por ejemplo, deseos de uno. ¿Qué me veo haciendo? Ayer hablábamos esto. ¿Qué me veo haciendo 5 años más adelante? ¿Qué nos vemos haciendo en cuanto al ministerio? Porque la verdad es que siempre a través de nuestras carreras nos vamos a proyectar. A través de lo que estamos estudiando nos vamos a proyectar. Ya, pero a través del ministerio. Sí, podemos tener un ministerio dentro de nuestra carrera. Y eso es lo que expresa una cosmovisión correcta. Y eso tiene que ver con el autoconcepto de nosotros mismos. Nosotros no podemos ser distintos a cómo somos en nuestro trabajo. No podemos separar entre vida espiritual, vida secular. No podemos decir, por acá voy a aceptar esto que está mal y por otra parte voy a ir a la iglesia porque tengo que igual vivir una vida espiritual. No podemos hacer esa separación. Jesucristo el Señor no hacía esta separación, sino que Él dijo, mira, a las mujeres, cualquiera que mire a una mujer como un objeto de deseo sexual, está adulterando. Y eso es lo que en el fondo está diciendo. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, está pecando, se está equivocando con lo que está haciendo. ¿Y eso es por qué? Porque está reduciendo a la mujer a una cosa, Y eso es algo que, independiente que los fariseos hayan buscado mucho la santidad, pero eso hacían ellos. Miraban a la mujer como un objeto en el cual poder generar familia, pero no una persona, aunque el concepto igual de mujer en el judaísmo es mucho más alto que el de otras culturas. Pero quien redime verdaderamente a la mujer es Jesucristo.
Jesucristo mismo, quien viajaba con grupos mixtos en el siglo I, cuando estaba prohibido que un rabino viajara con grupos mixtos. Eso era una cuestión escandalosa. ¿Cómo un rabino va a viajar con grupos mixtos y va a discipular también a mujeres y que van a estar dentro de su ministerio? O sea, esos rabinos en la cultura del siglo I lo aceptaban hasta cierto punto, pero porque la mayoría de los rabinos tenían un oficio. Lo podemos ver en el apóstol Pablo, que sabía hacer carpas, sabía reparar carpas, pero aparte tenía un ministerio y todo eso en el fondo le ayudaba a hacer. Bueno, pero Cristo dice y tiene este concepto del ser humano y de la mujer muy alto, muy alto. Tanto así que la iglesia en Roma, a diferencia de todas las demás religiones, las únicas mujeres que podían elegir su pareja y que no eran obligadas a casarse eran las cristianas. Y el matrimonio, dice Antonio Piñero, que no es ni creyente, erudito del Nuevo Testamento. Antonio Piñero dice, por ejemplo, la mujer podía gozar aún así de mucha más independencia que en Roma, que en las religiones paganas de Roma. La mujer podía elegir con quién casarse. Los padres, si bien preparaban hasta cierto punto los matrimonios, pero también la mujer tenía una opinión, la niña tenía una opinión. Sin embargo, cuando vemos a estas sectas, por ejemplo, la secta de John Smith, de los mormones, John Smith, teniendo alrededor de 35 o 40 años aproximadamente, se casa con una niña de 14 años, porque él dice que va a ser parte de su familia, donde va a crear esa nueva raza, y etcétera, etcétera. No, esto existía en el cristianismo del primer siglo, pero vemos que años y años después surgen movimientos que de alguna manera pervierten ese concepto del ser. Entonces acá nosotros podemos decir cómo nos vemos. Soy un hombre creado a la imagen de Dios, tengo un valor como persona, soy hijo de Dios porque Cristo murió por mí. Y aquí está lo que hablábamos al principio respecto a la autoestima, que es lo que yo siento, lo que yo siento. Primero, lo que yo pienso. Aquí estamos en lo que yo pienso. ¿Ya? Hoy día estamos estudiando en lo que yo pienso, lo que necesito saber. Pero a través de el yo pienso, vamos a comprender es lo que debo sentir. ¿Se entiende? Si pienso correctamente, y hablábamos en el retiro espiritual de Coro de este año, principio de año, marzo, febrero, no recuerdo qué mes fue. Julio, junio, estoy perdido, el año se me ha pasado volando. Pero hablamos de esto que es lo que yo siento, cómo nos sentimos. Cuando vamos a adorar a Dios estamos sintiendo. Cuando estamos aquí, por ejemplo, ahora estamos sintiendo. Esto que leemos también nos causan ciertas emociones, pero no son emociones tan grandes, sino que se expresan correctamente cuando tú conoces correctamente lo que debes saber. No sé si estoy siendo muy enredado, ¿no? ¿Bien? Cada ser humano tiene varios yo, pues asume diferentes roles: padre, esposo, hombre de negocio, ejecutivo, jugador de fútbol. Pero hay veces en que hay conflicto entre algunos de estos papeles y la disconformidad aparece. Tales conflictos traen tensión, sentimientos de culpa y de compensación. Cuando proyectamos cosas que no se cumplen, cuando pensamos que tales cosas son de esta manera, pero al tener la experiencia, porque quizá conocíamos por teoría, pero al tener la experiencia nos damos cuenta que otra cosa es distinto. En la carrera, por ejemplo, no, claro, el profesor puede pintar una realidad. El profesor puede pintar una realidad y va a decir, mire, a ustedes les va a pasar esto. No es así, todos tenemos experiencias distintas. Hasta cierto punto podemos desgustar de lo que el profesor nos está dando a comer o nos está dando a probar. Pero en nuestra experiencia vamos a vivir cosas distintas, situaciones muy adversas. Entonces es ahí donde es necesario examinarnos a la luz de Dios.
Es necesario que busquemos la luz de Dios para conocernos a nosotros mismos y discernir en qué nivel de madurez estamos y a dónde nos quiere llevar el Señor. Salmo capítulo 36, verso 9 dice: porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. A través de eso que Dios nos dice a nosotros estamos mirando correctamente. Y David sabía cómo orar cuando se trataba de conocerse a sí mismo, porque él decía en el Salmo 139, versos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y como David bebe de la fuente correcta, le está diciendo a Dios, y guíame en el camino eterno. Como consecuencia de David conocer a este Dios, y que este Dios también, primero que es conocido por David, sabe que David es conocido totalmente. Y es por eso que él invita a Dios diciéndole, conoce mi corazón y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Porque seguro es que lo hay, aunque probablemente nosotros no nos demos cuenta muchas veces, pero sí hay cosas que están torcidas en nosotros, por lo que explicaba Nicolás en la primera exposición, por nuestra naturaleza. Esto que yo estoy hablando aquí no debería ser explicado si nosotros no viviéramos en pecado, hermanos. Si nosotros no hubiésemos probado del gusto del pecado, esto no debería estarse enseñando. Porque nuestra vida debería ir en crecimiento en relación con Dios. Siempre lo explico, nuestra relación con Dios vertical fue transgredida por causa del pecado. Se cortó esa conexión que teníamos con el Dios eterno. Y esta desconexión con el Dios eterno nos hizo desconectarnos también de la cultura. Nos hizo desconectarnos de la cultura. Nos hizo desconectarnos de la ciencia. Pero estamos hablando de ciencia en la voluntad de Dios, de descubrimientos en la voluntad de Dios, de una cultura y una sociedad que va en aumento constante, pero en la voluntad de Dios y en la plena santidad. Hemos dicho en varias oportunidades, la ciencia está entre servirse del ser humano o servir al ser humano. No sé si han visto a Yuval Noah Harari, Homo Deus, el concepto de Homo Deus, de hombre que llega a convertirse en una divinidad. Lean a Yuval Noah Harari, está esa ideología ahí, está ese pensamiento, está esa idea del transhumanismo detrás. Y es increíble cuando tú tienes conocimiento de la Biblia y vas leyendo a Yuval Noah Harari, te vas dando cuenta hacia dónde va con sus ideas, qué es lo que él está construyendo. Es que estamos en constante evolución y que vamos a llegar a ser dioses. Esto sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial. Vino la Segunda Guerra Mundial y los parámetros de la teología que estaban así muy arriba se fueron a pique abajo. Cuando sucedió el Holocausto, cuando sucedió, por ejemplo, la bomba, cuando tiraron la primera bomba atómica. Todos esos conceptos del ser humano que estaban elevadísimos, se fueron a la punta del cerro, o sea, se fueron a pique, digámoslo así. Examíname entonces, Señor, y guíame en el camino eterno. No sé si hasta ahora quiero que puedan decir algo respecto a lo que hemos estado hablando o algo que quizás alguna idea que se les venga a la mente. O sea, al tiro del Señor con el tema del autoconcepto, porque hay un texto que incluso dice que Él se despojó, pero eso no significó que Él dejara de ser Dios, sino como de todo lo que a Él lo rodeaba, que giraba en torno a Él y la adoración que le daban, Él bajó, pero su esencia, Él es Dios, o sea, lo que está alrededor de Él, en cierta manera, también es porque Él era Dios, pero en concreto, como ¿quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Estaba en Él, no era como ya las cosas por el exterior van a cambiar, que como dices tú, a nosotros nos influyen. Nosotros somos así, pero el Señor, independientemente de la situación, que bajó, como dicen los cambios del cielo a la tierra, cuando bajó a la tierra llegó a ser pobre y arriba tenía de
de todo. Exacto. Y él Sí. fue Dios igual. Siempre fue rey. Algo que quisieran agregar respecto a esto, por lo que se me viene a la mente, y dice Nico, dice, Satanás tienta al Señor. Sin embargo, el Señor, cuando Él está en el desierto, entonces Jesús fue, Mateo capítulo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Mateo capítulo 4, versículo 1 al versículo 25, pero solamente vamos a leer los primeros. Entonces le dice Satanás a él, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primero, Satanás sabe quién es la persona que tiene enfrente de él. Pero si tú eres esa persona, entonces di que se haga esto. Cristo le responde y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene o que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. No basta solamente con saber la Biblia, sino que hay que saber interpretarla, hay que saber aplicarla a nuestra vida. Porque el diablo sabe, conoce y también siente. Y siente lo malo y sabe hacer lo malo hacia nosotros. Pero sin embargo Jesús le dice en el verso 7 de Mateo 4, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Cristo sabe quién es. Cristo tiene un concepto correcto de quién es. Entonces acá nosotros podemos decir, hoy día todos perciben cosas de sí mismos. Por ejemplo, cuando se habla del transhumanismo, de esta persona que se implantó un chip en la cabeza para poder sentir la temperatura. De otra persona, por ejemplo, que se cortó un brazo porque sentía que el brazo le sobraba. Esto existe. Si ustedes lo buscan en internet, esto existe. Se cortó el brazo porque sentía que le sobraba ese brazo y es una enfermedad psicológica. Es una enfermedad. Que hoy día esto no está normalizado acá, pero en otros países esto es una realidad. Ahora, nuestra sociedad va hacia allá y no esperemos a que pasen tantos años para que estas cosas comiencen a ocurrir. Sin embargo, Cristo le dice entonces, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué creen respecto de esto que hemos estado hablando? Primero, tengamos una clara expectación de lo que queremos ser. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Quiénes son aquellas personas importantes en mi vida? Y por último, ¿qué poseo? Cuando una persona está en depresión y ustedes se van a estar con esas personas, se van a dar cuenta que tienen un concepto errado de sí mismos. No valgo nada, no sirvo para nada. Y es ahí donde ustedes tienen que tratar de ayudar a esa persona respecto a lo que ustedes son. Porque ustedes no es que crean ser hijos de Dios, ustedes son hijos de Dios. Y a través de ese concepto y de ese conocimiento ustedes se convierten y se constituyen en embajadores del reino de los cielos. Estamos en la ciudad celestial, hermanos. Ustedes son parte de esa ciudad celestial. Ustedes son el nuevo Israel. No son cualquier persona. A mí me gustaría que hoy día hubiese estado mucha gente para escuchar esto. Pero somos embajadores del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la ciudad de la serpiente se construye hoy día en todos los países. La ciudad de la serpiente está ahí. Está latente en la Babilonia antigua. En la Babilonia antigua. Pero por otra parte, nace la iglesia a través de la resurrección de Jesucristo. Y es ahí donde Cristo dice, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellas. Las puertas del Hades son un elemento defensivo del reino de las tinieblas. Y quien va al ataque es Jesucristo mismo,
quien está con nosotros. Por eso Pablo dice, mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. ¿Quién está contra nosotros? Vemos cómo se construye la ciudad. No la ciudad celestial, porque la ciudad celestial la construimos nosotros aquí. Y es por eso que Pablo dice, vosotros sois templos del Espíritu Santo. Somos templos y altares del Dios viviente. ¿Cuál es el autoconcepto que debemos tener de nosotros mismos? Cuando una persona, por ejemplo, está decaída porque ha basado quizá todo lo que tiene, o sea, ha basado toda su personalidad en lo que posee, no en lo que es. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hacia el varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hace poco Nicolás lo había mencionado respecto a nuestra naturaleza, pero existe algo que se llama el proceso, y esto es doctrina, pero el proceso de santificación del ser humano. Cuando yo estoy siendo santificado, este es algo que sale de la teología sistemática y que se menciona como el elemento sinérgico, o sea, el elemento donde está el Espíritu Santo trabajando junto con la voluntad humana y tratan de ser uno. Pero esto no es posible si el ser humano no tiene el deseo de cambiar, porque quien inyecta la fe principalmente es el Espíritu Santo. Él es quien nos convence a nosotros de pecado y de juicio, y está en nuestra conciencia diciéndonos a nosotros que debemos cambiar y debemos ser mejores, junto con Pablo, que también nos habla a través de Efesios. Entonces, estamos santificándonos ahora, ¿para qué? Para poder llegar a la plenitud de Cristo, para poder ser, y no estoy equivocado en esto, pero va a haber un día en donde nosotros vamos a recibir ese cuerpo glorificado, que hoy día no tenemos. Este cuerpo que se enferma, esta mentalidad que es de doble ánimo, que a veces tiene deseos de servir a Dios y a veces no tiene deseos de servir a Dios, que a veces cree y no cree, que a veces duda incluso de sí mismo. Eso un día va a ser eliminado, pero es porque estamos en nuestra naturaleza y estamos luchando contra esa naturaleza en nuestro proceso de santificación. ¿Se entiende ahora? Entonces se da ese proceso sinérgico en que está el Espíritu Santo redarguyéndonos, hablándonos, amonestándonos a través de la Escritura, y está nuestra voluntad trabajando con el Espíritu Santo y Él trabajando en este templo. La expectación hace referencia al conocimiento de la dirección en la cual queremos ser. Son esas nuevas demandas que nosotros mismos nos colocamos, proyectándonos hacia lo que queremos ser, como consecuencia del proceso de maduración. Todos estamos madurando en distintas áreas, no tan solamente físicamente, sino también en nuestra área emocional. Estamos aprendiendo a usar nuestras emociones de forma correcta, pero también a usar nuestro conocimiento de forma correcta. ¿Cómo yo lo uso de forma correcta? Acá lo hablaba el pastor que nos está enseñando ética. Bueno, siendo cristiano en todos lados. Dijo que se había encontrado una billetera con 300,000 pesos, pero que su familia estaba pasando necesidad. Y el hijo lo ve, y el hijo chico que tenía 8 años, y le dice, papá, podríamos comprar tantas cosas con esto. Y él le dice, sí, hijo, podríamos, pero no lo vamos a hacer. Encontraron el contacto de la persona a través del teléfono y le devolvieron la plata. Y el caballero se emocionó y dijo, ¿sabe? Tengo tantas deudas y he pasado por una situación tan complicada económica que no tengo cómo agradecerle. De hecho, y sacó 30,000 pesos de esa misma billetera para darle. Y le dijo, no, el pastor le dijo, no quiero que usted haga eso, porque yo sé que usted tiene deudas. O sea, está respetando la integridad de esa persona, que es lo que es, pero también lo que tiene, y es también su entorno, su familia, sus hijos, sus deudas. Y le dice, no, lo único que le pido, sí, encarecidamente, que si a usted le pasa lo mismo, haga lo mismo que hoy día estoy haciendo yo. De esa manera santificamos la tierra. Esto es un ejemplo, es un ejemplo. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, la luz de Dios
también conocemos la dirección en la cual debemos crecer. Esta dirección es y camina hacia vernos como nos ve Dios. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así como toda persona debe tener la convicción del pecado para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal, así es necesario que aceptemos cuán lejos estamos de la meta en lo referente al crecimiento y a la madurez para hacer lo que Dios quiere que seamos. Primera de Juan capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Somos aceptados. Dios no tan solamente nos ama incondicionalmente, sino que también nos acepta tal como somos. No hay ninguna evidencia en la Escritura de que debamos actuar para ser aceptados por Dios, porque Él nos ama, porque nos creó y sabe lo que creó. Seres hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, si nosotros no somos capaces de aceptarnos a nosotros mismos, con nuestras limitaciones, con nuestras ventajas, con nuestras debilidades, con nuestros puntos fuertes, con nuestros defectos, con nuestras actitudes, entonces no podemos confiar que ninguna otra persona lo haga. Nadie lo va a hacer por nosotros. Parece ser como lo que estoy diciendo, como una charla motivacional, pero se convierte en motivacional cuando conocemos lo que es correcto a través de la palabra de Dios. Hay muchas otras cosas más que las voy a enviar para que ustedes las puedan leer. Por favor. Porque si bien dice somos aceptados, bueno, igual tiene que ver con el momento de no conocernos a nosotros mismos. Pero, por ejemplo, cuando nosotros, como dicen, debemos seguir la palabra de Dios, debemos actuar conforme en su voluntad, también como que se interpreta de que el objetivo es llegar a ser como una especie de persona predeterminada. Por ejemplo, el estándar cristiano como un ser perfecto, como Jesús lo era. Entonces, eso igual es como un poco contradictorio con nosotros mismos, porque por ejemplo nosotros queremos llegar a ser esa persona predeterminada como el cristiano perfecto, pero también tenemos fallas y todas esas cosas que nos hacen ser nosotros mismos, pero sabemos que están mal. O sea, yo igual me enredo, porque por ejemplo, parte de mí es que soy desordenada por ahora o soy dispersa en algunos asuntos, pero esas cosas tengo que dejarlas atrás para poder llegar a ser esa persona. Entonces igual es como difícil, porque es un proceso de de ir creciendo. Como en realidad me conozco a mí misma porque según yo lo que me identifica es ser desordenada, pero tengo que dejar de ser desordenada, por lo tanto tengo que dejar de ser yo misma para poder seguir a Cristo. Igual hay un punto porque a veces hay gente que es, de cierta manera, no sé, desordenada porque su forma de orden es desordenada al de otras personas, que eso es otra cosa. Si tú te entiendes, tú vas a estudiar. Claro. Tú no tienes por qué estudiar así como estudia Ricardo. Sí, pero a lo que yo me refiero es como el ejemplo de desordenado es un ejemplo, fueron como otras actitudes que te hacen ser así mismo, pero que tú sabes que puede ser mejor o puede como que no estar bien o como llevarte hacia otras cosas. Ya. Ahí creo yo que es como bien personal porque, a ver, Yo sé que es enredadísimo, sí. pero... No, pero es bien personal tuyo.
realmente llegues a ser tú, porque ninguno de nosotros es lo que Dios quiere que sea. Estamos todos llegando a ese punto. Entonces, si vemos a Dios como el que nos formó y nos diseñó de buena forma como seres humanos, entendemos que su dirección va a ser la mejor, porque yo voy a ser mucho mejor en años más si sigo escuchando al Señor y siguiendo sus pasos o su dirección. Y lo mismo con cualquier persona que sabe quién es Dios. Pero la gente que no conoce a Dios y no sabe cómo es su carácter, va a decir, no, ¿por qué tengo que obedecerle si así me siento bien? Que no saben que Dios tiene el mejor consejo y el proyecto de cómo nos diseñó está ahí y es bueno. Ahora, hay dos cosas acá que emergen de tu pregunta, o de lo que tú también estás afirmando. Está la proyección, pero también está la esencia de quiénes somos. La esencia tú no la vas a cambiar. La esencia tuya, Dios no quiere tampoco que tú la cambies. No, por ejemplo, si tú ves al apóstol Juan, el apóstol Juan, Bernabé, Pablo, Pedro, todos tenían esencias distintas, estilos distintos, formas de ser distintas, que ellos no cambiaron porque Dios no les interesaba que ellos le cambiaran eso, ¿ya? Pero en cuanto a su madurez y en cuanto a su visión del ser humano, a su visión primeramente de quiénes eran ellos en el reino de los cielos, cambió radicalmente cuando Jesucristo resucitó y cuando ellos lo vieron resucitado. Ya Pedro no es esa persona que tenía mal carácter, que llegaba y sacaba la espada en cualquier momento, no, sino que ya en el libro de los Hechos, capítulo 3, se ve con un Pedro más maduro, con autoridad, un Pedro restaurado, que por ejemplo lo recoge el apóstol Juan en su evangelio, donde ve que el mismo Cristo restaura al apóstol Pedro. Y Cristo le pregunta a él cuando se apareció, le dice, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Entonces apacienta mis ovejas. Le preguntó varias veces porque Cristo nos sondea a nosotros. Él sabe quiénes somos. Él sabe que nos vamos a equivocar. Pero de todas formas, a través de esa proyección, Cristo no quiere que nosotros cambiemos nuestra esencia. Nosotros vamos a ser espontáneos, vamos a ser desordenados, muchas cosas. Hay ciertas cosas que uno considera que son malos, pero no son malos, somos distintos. Y eso es necesario que lo aceptemos. Por ejemplo, yo, así como tú dices ser, yo soy muy disperso. A mí lo que me pasa en las conversaciones, yo he estado orando, Señor, le digo, ayúdame por favor, porque estoy hablando un tema y me preguntan una cosa y yo noto matices acá de esta respuesta y me voy para allá, después noto otros matices, me voy más allá, y al final me pierdo de lo que me preguntaron. Entonces, pero es porque mi esencia es así, pero mi deseo está de ayudar. Entonces yo trato de alguna forma de esforzarme un poquitito a cambiar lo malo de mi esencia para poder llegar a la proyección que Cristo tiene. No tienes que cambiar. Lo que tú tienes que, tu esencia no la tienes que cambiar. Tu esencia tiene que seguir siendo la misma. Tu proyección no va a cambiar. Y te vas a dar cuenta que hay personas, ayer también lo hablábamos, hay personas que están fuera del Evangelio que de repente te pueden dar tremendos consejos, pero va a ser por gracia divina. Jetro, en el libro de Éxodo, y ya con esto cierro para que puedas seguir con lo que estás hablando, Jetro, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, le dice a Moisés, Moisés, yo no puedo creer que tú estés todo el día juzgando a toda la gente del pueblo, son miles de personas, te vas a cansar y te vas a agotar. ¿Por qué mejor no pones a ancianos y a líderes de entre 5.000 personas, entre 10.000 personas y así sucesivamente para que tú puedas descansar y los problemas más difíciles de tratar que lleguen a ti? Porque no hay un arco que esté tensado, que esté tensado todo el día con la cuerda, que después no se vaya a quebrar cuando se quiera usar. Va a haber un momento en donde tú tienes que soltarle la tira del arco y dejar que la madera descanse. ¿Se entiende un poco la analogía? Porque en el momento de la guerra va a querer utilizarlo y se va a quebrar por el cansancio, por el estrés, por el agotamiento, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que bajarle de repente un poco el acelerador a la máquina de lo que nosotros hacemos para poder cumplir con la proyección que Dios quiere, para tener momentos de reflexión. Si yo estoy leyendo todo el día, leyendo, y no tengo momentos de internalizar ese conocimiento, se me va a olvidar.
Va a ser como cuando uno le echa agua a un colador, se va a ir toda el agua que se debería reunir ahí. Entonces, en cuanto a la esencia, eso no debe cambiar. Y eso es parte de lo que somos, de nuestra diferencia. Ahí puede entrar un poco el concepto como de dominio propio, porque el Señor no quiere en esencia que cambiemos, pero esas cualidades que nos hacen diferentes también hay que controlarlas a veces. Porque si Claro, porque dejamos ahí está el límite de dejarla ser y te lleva como... Sí. Bueno, ahí uno se desordena. ¿Alguna otra cosa? No, me quedó muy clara, muchas gracias. Ah, genial. Martín Lutero, siempre lo tenemos como referencia, vamos a poner otro para la otra exposición. Pero Dios no nos ama porque seamos valiosos. Somos valiosos porque Dios nos ama. Él nos amó, Él nos hizo valiosos. Dios nos ha manifestado su amor al habernos creado a su imagen y semejanza. Y luego rescatarnos nuevamente en Jesucristo. Somos valiosos no solo por la forma en que fuimos creados, sino porque debido a la cruz poseemos aún un valor mayor. Somos valiosos a causa de nuestra creación y la redención obtenida por Cristo Jesús. Un día nosotros vamos a ser divinizados, hermanos. Vamos a ser divinizados. Pero divinizados en Jesucristo, con un cuerpo glorificado. Hoy día, cuando hablamos respecto a quiénes somos cuando nosotros morimos, hay veces en que, no sé si ustedes han escuchado esa frase, yo creo que además que sí lo han escuchado, pero esa frase que dice, no sé, total, tu abuelito te está mirando en el cielo. O no sé, tal familiar te está mirando, te está escuchando, te está cuidando a ti desde el cielo. No vamos a ser ese tipo de divinidades omnipotentes o omnipresentes. Exacto. ¿Cómo? No he escuchado el róbate del cielo. Róbate el cielo. Bueno, tiene que ver con eso, el róbate el cielo. ¿A qué se refiere con el róbate el cielo? Sí lo escucho. Cuando, por ejemplo, se despiden y le dedican unas palabras a su familiar muerto, así como, dale, róbate el cielo. Claro. Sí, está eso está, y aparte está mucho en el mundo popular, está ahí, está en la capa de la sociedad. Mateo capítulo 6, verso 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más ustedes que ellas? Y aquí surge de nuevo lo que está en el debate, lo que está en la palestra, ¿qué es lo que es el ser humano? Hicieron un documental, ustedes lo pueden buscar en internet, a los que leen inglés, por ejemplo, pero está el traductor de Google. ¿Qué es la mujer? ¿Qué es la mujer? Y es increíble porque no llegan a la respuesta de qué es lo que es la mujer. ¿En serio? Porque está toda esta ideología de Simone de Beauvoir, de la filosofía del género, de la filosofía del yo me autopercibo. Oye, no le vaya a dar calor, no le vaya a dar calor con la frase que le estáis pasando. Qué buena. Aunque sabemos que Cristo murió por nuestros pecados y nos hizo dignos, a veces nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos y proyectar ese perdón a los que nos ofenden. Muchas veces exigimos más de nosotros y nos imponemos más condiciones para nuestro perdón que nuestro Padre Celestial. Nosotros incluso cuando llegamos a la iglesia, por eso es necesario que alguien pase por un catecismo, que alguien pase por un discipulado, porque va a pensar que su Padre Celestial es igual a su padrastro o es igual a su papá, que quizá lo maltrataba, que quizá era autoritario. Pero si yo leo eso en el Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Han visto esos argumentos que hablan de repente del Dios malo del Antiguo Testamento y de Jesucristo que son distintos? Bueno, Marción, en los primeros siglo II, siglo III del cristianismo, siglo II más o menos, Marción quiso eliminar muchas partes, quiso eliminar todo el Antiguo Testamento y quedarse solamente con el Nuevo Testamento, excepto el Evangelio de Mateo, porque iba dirigido a los judíos. Este era una especie de antisemita. Tomaba libros inspirados y desplegó su propio canon. O sea,
tenía tales libros escogidos y tales libros de la Biblia no los tenía como inspirados. Y él decía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que los pactos van cambiando, son distintos. La cultura también es distinta. Pero gracias a Jesucristo es como hay un avance tremendo. ¿Sabes? Es por eso que el historiador H.G. Wells dice que Jesucristo es el personaje más importante de la historia y él es ateo. ¿Y por qué lo dice? Por el impacto de la cultura occidental. O sea, vean la ciencia, vean los hospitales, los orfanatos, las universidades, todas esas instituciones que nacieron para la formación de los ministros. Harvard, por ejemplo, Yale, Cambridge, nacieron para formar ministros, ministros que educaran a la iglesia, que aparte de ser un visitador de hogar, de un pastor, que no se separara esa imagen, por ejemplo, del erudito con la del fiel consejero, con la del pastor de ovejas. Porque Cristo tenía conocimiento, tenía mucho conocimiento, pero no estaba esa idolatría del conocimiento como hoy día está. Pero con Kant, con el filósofo Kant, lamentablemente se separa el ministro del erudito. Y el erudito va por una vía crítica. Yo miro la Biblia así, el ser humano esto. Y el pastor va por este lado, que se queda con el dogma, se queda con la doctrina. Y sin la investigación de lo que sucede en la cultura. Pero ¿qué pasa hoy día? En que lamentablemente la iglesia pentecostal, la iglesia, los carismáticos, todos nosotros abandonamos la cultura porque hicimos una separación entre el reino de los cielos que está por allá arriba y la vida diaria. Jesucristo dijo, cuando venga el reino no dirán, helo aquí, helo allí, el reino de los cielos está en vosotros. Entonces ahí es donde nosotros unimos esa separación mundana, gnóstica, que alguna vez tuvimos. ¿Ok? Y con esto terminamos. Características o ideas que forman la imagen mental de nosotros. Primero, aquella persona no hace, la persona que se autopercibe, que se autoconstituye a través de la palabra de Dios, tiene información objetiva de quién es a través de la Escritura. Ya piensa, se puede describir y plasmar en palabras. Pero aquella persona que tiene una autoestima, o que ya sabemos que tenemos una autoestima, pero hacemos valoraciones sobre cada una de esas características. Y esa valoración es imposible que no sea emocional. Esa valoración es emocional. Es por eso que cuando llega alguien a la iglesia hay que educarlo, hay que decirle, mira, tú eres esto es lo que Dios quiere de ti y principalmente este es tu Dios, que es infinitamente más grande que tú. Entonces, ahí cambian muchas cosas. Cambian muchas cosas. No digamos que aquí yo esto lo saqué de una página, pero aquí dice es más emocional que irracional. No veamos esta irracionalidad como algo negativo en la parte inferior derecha del dibujo. No lo veamos como algo negativo, porque la mística o la emoción y la espiritualidad que nosotros tenemos es también una especie de conocimiento. ¿Sabían o no? ¿Sabían ustedes que la mística, las emociones y la experiencia personal, espiritual, es una forma de conocer a Dios? Porque hay personas que al conocer y a estudiar tanto la Biblia, se apartan de Dios y se vuelven ateos. Yo conozco teólogos ateos, agnósticos, que son secos, bueno y todo, pero no abandonaron la experiencia personal con Dios, su actitud de humillación delante de Dios. Entonces finalmente se constituyen en personas que tienen mucho conocimiento, pero que los separan de la vida espiritual. Karl Rahner, erudito católico, filósofo y teólogo católico, dijo, ¿el cristianismo es místico o no es cristianismo? Y la mística tiene que ver con experiencia emocional personal, y es como cuando nosotros decimos, Dios me dice que esto es así.
Dios me dice esto en mi corazón que es así. ¿Dónde está en la Biblia eso? Hay muchas cosas que no van a estar en la Biblia. Porque Cristo, aquí Dios está preparándonos a nosotros para la salvación y nos da ciertos detalles. Pero hay otras cosas que debemos experimentarlo a través de la mística, a través de nuestra experiencia personal, a través de nuestra devoción con Dios. Y esto no es catolicismo romano, sino que es cristianismo. Yo hablo cosas con mi mamá, y con esto ya cierro, hablo cosas con mi mamá en donde yo las sé por teoría, lo que ella está practicando, y yo digo, esto que está haciendo ella está correcto. Y va en el camino correcto porque el Espíritu Santo la guía a través de emociones y de actitudes correctas, pero no porque ella lo haya leído, no porque haya estudiado teología ella, sino que ella es una ávida lectora de la Biblia, siempre está leyendo la Biblia, siempre está aprendiendo. Pero muchas de las cosas que yo las sé por teoría, ella la ha hecho bien por experiencia. Así que la experiencia también es una forma de conocer a Dios. Oremos.